presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor de este 20 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendré el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, el cierre de las operaciones de DirecTV Latinoamérica en Venezuela es una de las informaciones más destacadas que nos dejó el día de ayer. Una decisión que se tomó con efecto inmediato, según un comunicado que se publicaba justamente el martes, recordando que Estados Unidos prohibió la transmisión de los canales Globovisión y PDVSA, ambos requeridos bajo la licencia para ofrecer servicios de televisión paga en Venezuela. Ante la imposibilidad para la unidad de AT&T DirecTV de cumplir con los requisitos de ambos países, bueno, la empresa se vio forzada a cerrar operaciones de televisión paga en Venezuela. El director del Centro de Comunicaciones de la Presidencia Interina, Alberto Rabel, en un mensaje publicado en redes sociales, denunció que el régimen de Maduro prefirió forzar el cierre de DirecTV antes de permitir la salida del aire de los canales PDVSA Televisión y Globovisión sancionados por el gobierno norteamericano. Además, aparentemente hubo amenazas también a los directivos de la empresa DirecTV en Venezuela. Lo cierto es que, bueno, hay toda clase de comentarios en redes sociales. El portal Poderopedia recuerda, entre otras cosas, la raíz del problema, o una de las raíces, diría yo, del problema, y es la investigación o las investigaciones abiertas, entre otras, contra el canal Globovisión en los Estados Unidos. Ellos recuerdan la decisión de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, en año 2019 contra este canal, la investigación contra sus directivos señalados por presuntamente participar en un esquema de sobornos, también según las autoridades norteamericanas, de lavado, actividades donde figura Alejandro Andrade, ustedes lo recordarán, ex tesorero, quien cumple condena en los Estados Unidos y reconoció haber recibido, atención a la cifra, $1.000 millones en sobornos, una sola persona. $1.000 millones en sobornos. Imaginen ustedes la cantidad de dinero que se entregó a cambio de esa cantidad. En todo caso, bueno, hoy amanece nuestro país sin una plataforma para tener acceso a información, entretenimiento independiente en medio de la cuarentena por la pandemia de COVID-19, que ya deja, por cierto, un saldo de cientos de contagios. Ayer se presentaba la cifra más alta y, bueno, la preocupación es, de esto no piensan los que acompañan al régimen de Nicolás Maduro, y esto lo digo a título personal, porque decisiones tienen consecuencias. La preocupación es, bueno, ¿qué harán los ciudadanos que ahora se encuentran sin agua, electricidad, sin alimentos, además sin televisión, sin acceso a televisión en medio de la cuarentena? Venezuela confirmó ayer alza récord de 131 nuevos casos de COVID-19 y declaró toque de queda en 3 municipios, de información que publicaba la agencia de noticias Reuters. Y justamente sobre las dimensiones de esta tragedia o tormenta perfecta, así la ha definido el director mundial del Programa Mundial para la Alimentación de Naciones Unidas, en el caso de países como el nuestro, que atravesaban una crisis humanitaria compleja y ahora en la crisis sanitaria por el COVID-19. Vamos a hablar durante la mañana de hoy porque
las consecuencias son tremendas. Sobre todo para una población vulnerable como la de los niños, y eso lo hemos visto en distintas informaciones que nos ha tocado reseñar en este espacio. Nos acompaña Carlos Trapani para hablar acerca de este tema. Él es abogado, coordinador general de SECODAP, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Yo le pediría a nuestro invitado una primera valoración acerca del impacto que ha tenido el agravamiento de la crisis en Venezuela, producto de la pandemia de COVID-19, en el caso concreto de nuestros niños. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, es un agobio, ¿no? Es una circunstancia que nos cambió las rutinas de una forma importante, y pareciera que no estamos viendo el impacto en los niños. Desde SECODAP nos ha preocupado mucho todo el tema de la salud mental, porque el contexto de la pandemia tiene como un antecedente que hay una emergencia preexistente, donde, bueno, ahora se agravan circunstancias tan difíciles como el aislamiento, las dificultades del combustible, la alza de los precios de los alimentos, las dificultades en el servicios básicos como la electricidad, el agua, el internet, y ahora se le suma, bueno, el cercenamiento de una de las plataformas de televisión, bueno, que tenía mayor cantidad de penetración en la población. Entonces, todas estas circunstancias impactan en los niños, ¿no? Familias hemos identificado en el servicio de atención psicológica de SECODAP altos niveles de estrés, alteraciones en el estado de ánimo, mayores riesgos para la violencia entre adultos y de adultos hacia niños, el no poder retomar las rutinas. O sea, cuando ya los países están dando pasos para normalizar las actividades de forma progresiva y controlada, en Venezuela, bueno, vamos que todo lo contrario, ¿no? Mayores restricciones y mayores dificultades. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado, porque efectivamente esta cuarentena, lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud, ha tenido un impacto emocional, psicológico en la población y especialmente en los niños. En el caso de Venezuela, lo decíamos, nuestra nación forma parte de la lista de países que atravesaban crisis humanitarias complejas ya para el año 2019. Estamos en la lista de naciones como Yemen, República del Congo, Afganistán. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Porque nos ha tocado leer las durísimas consecuencias que ha tenido esta situación, el caso concreto de los niños y adolescentes venezolanos. ¿Qué puede decirnos? Pero cuando hablamos de una emergencia humanitaria compleja, lo que significa que el contexto de emergencia penetró en nuestras rutinas. O sea, yo creo que una de las situaciones más dramáticas es que la crisis ha afectado nuestros hábitos de alimentación, nuestras horas de trabajo, ha afectado incluso nuestra estructura familiar. Entonces, es una emergencia donde todos, de una u otra medida, hemos salido afectados. ¿Qué impacto tienen los niños? Bueno, los niños no pueden ir a la escuela, no pueden ver con sus amigos. Es una circunstancia muy difícil cuando los padres tienen residencias separadas. Hemos tenido casos donde se han incrementado los conflictos, producto de la convivencia familiar, ¿no? Con quién se queda el niño, los traslados. Entonces, mira, es una circunstancia, bueno, dificilísima, ¿no? En muchos casos, hemos recibido casos incluso de reportes de niños que han llamado al servicio solicitando ayuda, ¿no? Por el contexto de violencia que están viviendo. Entonces, bueno, el llamado una vez más es poder colocar el foco en el impacto de la crisis en niños. Importante que el sistema de protección se fortalezca. Hemos tenido también reportes de bueno, las dificultades que tienen los consejeros de protección en términos de combustible, transporte, equipos de bioseguridad. Bueno, un sistema que no tiene capacidad de atender, bueno, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los niños? El tema de las escuelas. Entonces, pareciera, bueno, que no estamos viendo el impacto en los niños. Entonces, ahí nuestro llamado, priorizar la salud mental, flexibilizar las rutinas escolares, es de generar espacios para el acompañamiento a la familia y poco a poco ir garantizando el normal funcionamiento de los servicios públicos, porque están indicando normas de higiene, la importancia de lavarse las manos y no hay agua.
Entonces están diciendo, bueno, de la importancia de que la familia desarrolle espacios de esparcimiento con los niños, pero ya no hay televisión, servicios de televisión por suscripción. Hay dificultades en las provincias para el tema de la energía. Entonces hay un caldo de cultivo para que las alteraciones del estado de ánimo y la violencia se cuelen. Entonces hay unos efectos colaterales propios de la pandemia que no necesariamente es el contagio. Bueno, hace algunos días el Observatorio Venezolano de Violencia ofreció unos datos durísimos durante el año 2019 y yo le pediría su comentario sobre lo que se conoce durante este año 2020. Ellos hablaban sobre más de 1.120 muertes violentas de niños y adolescentes durante ese año por distintas razones. Hablaban de homicidio, supuesta resistencia a la autoridad y pequeñitos, bueno, que se habían decidido quitarse incluso la vida. Yo le pediría su comentario porque es una situación francamente dura y la pregunta que le haría es qué podemos hacer en el caso como sociedad en medio de esta crisis descomunal, pero además tomando en cuenta que de esto hay conocimiento en las agencias internacionales. Lo escuchamos. Bueno, esos datos que refleja corresponden al informe Somos Noticias, que fue un informe que elaboramos ante el Observatorio Venezolano de Violencia y SECODAP sobre muertes violentas en el año 2019. Como bien señala, más de 1.120 homicidios de niños y adolescentes, un incremento importante en la tasa de una categoría que se llama muerte en averiguación. O sea, es un fallecimiento de un niño que ocurrió y hay que averiguar qué fue lo que ocurrió. Ahí fue donde hubo el incremento más significativo en relación al año anterior. Y también un dato funcionado a suicidios, que es un dato que por primera vez se está reseñando, y se registraron 88 casos. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que la principal medida que tenemos que hacer es que el adulto se cuide su salud mental. Insistimos mucho en esto porque el adulto no puede dar lo que no tiene. El adulto no puede dar calma, sosiego si no está calmado. Pues también al contexto se le suma una gran cantidad de familias que han mermado sus ingresos, incluso familias que han perdido el trabajo. Entonces, bueno, pedir ayuda creo que es el primer elemento. Si nosotros sentimos que la situación nos desborda, no sabemos qué hacer, cómo reaccionar, bueno, pedir ayuda. Bueno, ahí yo creo que hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que de forma remota están dando servicios de acompañamiento psicosocial. Bueno, SECODAP es una plataforma, ¿no? Y yo creo que es importante también, como una segunda recomendación, escuchar a los niños, hablar de estos temas con los niños. Claro, hablo en función a la edad que tenga el niño. Y hay dos criterios fundamentales, lo que el niño quiere saber y lo que el niño necesita saber. Porque si creamos burbujas, el niño se va a imaginar una realidad que lo está afectando. Es importante que los padres puedan conversar con los niños, escuchar sus puntos de vista, estar atentos a las señales de alarma y en función a eso poder pedir ayuda. Y desde el Estado, bueno, insistimos en fortalecer el sistema de protección, facilitar el trabajo de las organizaciones. Hemos tenido dificultades incluso hasta de movilidad por el tema de combustible, por las restricciones que impone las policías y los cuerpos de seguridad del Estado. Pero bueno, creo que de alguna forma hay que establecer un punto de equilibrio que le permita, bueno, el apoyo y el acompañamiento a las familias, ¿no? Hay familias que no tienen ni siquiera servicio de internet, entonces quedan solo radio. Entonces, ¿cómo podemos desde la red de radio promover una campaña, bueno, de salud mental, mensajes clave? Yo creo que hay muchísimas posibilidades, pero requiere, bueno, reconocer el problema y articular para poder brindar algún tipo de atención y minimizar el impacto de este contexto tan difícil. Ahora, yo le pregunto sobre la situación del acceso a alimentos. ¿Qué información manejan ustedes? Hasta el año pasado, cerca de 1 millón de niños, y me corregirá si me equivoco porque hablo de memoria, estaban en nuestro país bajo el cuidado de algún familiar porque sus padres habían salido de Venezuela para, bueno, enviar dinero desde el exterior. Con esta cuarentena esto se ha complicado y mucho
¿Qué información manejan ustedes al respecto? Lo escuchamos. Bueno, en términos de migración, nosotros siempre hemos alertado un tipo de migración específica que difícilmente se ve, que son los niños que se han quedado en Venezuela pero han perdido el cuidado de papá o de mamá producto de la migración y han quedado bajo el cuidado principalmente de abuelos. Abuelos que en esta pandemia son también población de riesgo. Entonces, bueno, tienes un niño que también es de riesgo bajo el cuidado de un adulto que también es de riesgo. El impacto de las remesas también ha generado una circunstancia límite, ¿no? Nosotros en el último estudio de migración reportamos que un niño pudiese recibir entre 20 a 50 dólares por mes por niño. Si bien es cierto, cuando llevamos ese monto al número a por día, estamos hablando de $2 diarios aproximadamente, que se ubica a esa familia incluso bajo ese parámetro en un umbral de pobreza. La remesa no es la solución, pero sin lugar a duda alivia el presupuesto familiar. Entonces, también esta posibilidad también se ha visto afectada, producto de un contexto global. Y nos llama la atención, el incremento que han tenido alimentos, ¿no? Sobre todo alimentos básicos, harinas, aceites, vegetales. Bueno, esto hace incluso mucho más difícil el contexto. Entonces, insistimos, que los niños están teniendo impacto por distintas vías. Le pregunto, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, sobre la situación del hospital de niños JM de los Ríos, referencia en Caracas, o que fue referencia en Caracas para la atención de los pequeñitos. ¿Qué puede decirnos al respecto? Eso en primer lugar. Y la información que han logrado recabar en torno a este hecho del operativo de vacunación en Chacao. Conversando con el doctor Uñades Urbina, que fue director del JM de los Ríos, y está al tanto de la situación, nos decía que, ya este proceso está bajo investigación para conocer los detalles de lo que pasó allí. ¿Qué puede decirnos? Con respecto al hospital, los problemas siguen exactamente igual y en algunos casos agravados. En términos de suministro de medicamentos, insumos, hay dos elementos que yo quisiera resaltar. Todo lo que tiene que ver con el suministro de agua potable. Vimos recientemente que el agua está llegando con cisternas. Y las condiciones de bioseguridad para el personal médico, de enfermería e incluso para los familiares acompañantes. Están llegando casos de niños con presunto COVID. Es importante que esos niños se atiendan, pero que también el hospital garantice condiciones de bioseguridad para evitar que el hospital ahora se convierta en un foco también de contagio y de riesgo para los niños, para los médicos, para las mamás. Y con respecto a la vacunación del incidente que hubo en el municipio de Chacao, ahí yo creo que la importancia de la investigación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo creo que la familia tiene derecho a saber comprensión lo que ocurrió. Y lo que me llama la atención, es que no había ninguna declaración oficial. Sobre todo, es importante dar certeza de la importancia de la vacunación, de la importancia del esquema de inmunizaciones, y que este incidente se investigue y que sobre todo se sancionen a los responsables. También apuntando que es importante que los niños estén vacunados, sobre todo en este contexto de pandemia. Carlos Trapani, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, ofreciendo su opinión, información valiosa en torno a este tema, el impacto social de la crisis. Él es el coordinador general de SECODAP, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, una situación que no podemos perder de vista, que ya nuestro país arrastraba desde 2019 y se ha agravado, lamentablemente, producto de la pandemia de coronavirus. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de el impacto social de esta crisis, un asunto que no podemos perder de vista, tomando en consideración la situación de vulnerabilidad de nuestro país que arrastrábamos o que venimos arrastrando desde hace tiempo, pero que era especialmente grave ya en 2019 y se complica producto de la pandemia. Nos acompaña Marianela Herrera, ella es médico, profesora de la Universidad Central, CENDES, forma parte del equipo de la Fundación Bengoa. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa. Nuestro invitado anterior, Carlos Trapani de SECODAP, bueno, dibujaba un panorama francamente complicado para niños y adolescentes en medio de las actuales circunstancias, sobre todo tomando en cuenta la reducción de las remesas, una fuente de ingreso fundamental en nuestro país. Yo iniciaría conversación con nuestra invitada a partir de este tema. La última vez que hablamos nos mencionaba un incremento de la desnutrición producto o en medio de la cuarentena de hasta 5%. ¿Qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Bueno, fíjate, es que realmente el mundo entero está viviendo un momento sin precedentes. El mundo entero, es decir, los países a los cuales muchos venezolanos migraron en búsqueda de mejores oportunidades, que también tienen problemas en este momento, que siempre los tuvieron, y simplemente ahorita todos esos problemas están exacerbados a causa de la pandemia. Pero es que para Venezuela esto es algo insólito e inédito también, puesto que entonces tenemos este par de crisis coexistiendo una encima de la otra y realmente sin muchas alternativas para encaminarnos hacia una solución. Fíjate tú, algo que puede parecer hasta trivial, que es la suspensión de los canales de televisión accesibles para todo el mundo. Y es que en Venezuela había este tema de que todo el mundo tenía su antenita de DirecTV, tenía más o menos un acceso a una distracción. Entonces son muchas cosas, una detrás de otras, que se han combinado, que deterioran definitivamente la calidad de vida aún más. Es la falta de poder adquisitivo, es el no poderte distraer, es el no poder salir a tomar aire fresco, a caminar, a hacer un poco de ejercicio, que ya de paso estaba bien comprometido eso. Son todas las anteriores. Entonces, la afectación en el terreno social y a nivel general es muy grave y lamentablemente no vemos por dónde comenzar a solucionar. Ahora, yo tengo que preguntarle, para tener una idea de las dimensiones de la crisis de nuestro país, a veces perdemos de vista, insistimos, el drama que ya arrastrábamos o venimos arrastrando durante tanto tiempo,
Pero en el caso concreto de Yemen, y menciono este país porque forma parte de la lista de naciones que junto a Venezuela estaban, bueno, en el grupo de países más vulnerables desde el punto de vista de alimentación para el 2019, según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Allí los reportes son francamente dramáticos. Hace días leía un reporte de Sky News, una cadena británica, y ellos decían con preocupación, el caso de Yemen, insisto, el coronavirus podría, bueno, borrar este país del mapa. Este país, evidentemente, es otro contexto. Ellos llevan 6 años en medio de una crisis, pero es una advertencia que ha hecho el Programa de Naciones Unidas para los Refugiados. Yo le pediría su criterio y su opinión acerca de Venezuela, porque a veces perdemos de vista, insisto, la crisis que ya arrastrábamos, y lo que nos llama la atención es que, digamos, organizaciones internacionales que están en el terreno, que están en Venezuela, no enciendan las alarmas sobre lo que puede ocurrir. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate, es que tu pregunta es importantísima porque nos permite hacer una reflexión. Resulta que Venezuela no puede acogerse al derecho internacional humanitario porque no es un conflicto armado como tal. Cosa que sí puede hacer Yemen. En Yemen hay un conflicto armado reconocido. De tal manera que hay mecanismos de ayuda que se activan a través de los organismos internacionales y la Agencia de Cooperación Internacional de una manera mucho más fácil y expedita para países como Yemen o como Siria, ¿sí? De hecho, fíjate que Siria en esa lista no es que aparezca buenísimo ni mucho menos, pero no aparece en los primeros lugares como se aparece Yemen y como aparece Venezuela, porque ya en Siria, bueno, hay un mecanismo, ¿verdad? Y hay una arquitectura humanitaria que ya se ha desplegado y que ya está instalada desde hace mucho tiempo y que ha tenido pues algún resultado. No así es en Venezuela, y en Venezuela lo primero que a uno le aclaran muy bien es que cada vez que uno va a una reunión con alguna agencia de cooperación internacional, es que recordemos que Venezuela no entra dentro de el derecho internacional humanitario por no ser un conflicto armado. De tal manera que, habiendo aclarado eso, entonces nosotros tenemos como que aceptar que aquí, bueno, van a haber otras cosas como lo que está pasando, por ejemplo, que es que no se termina de activar el plan de respuesta humanitaria. Entonces, si esto es una emergencia y hay un plan de respuesta humanitaria que todavía sigue esperando por fondos para poderse activar alguna vez en la vida, entonces tú me vas a decir cómo es que nosotros vamos a poder hacer, porque en este momento, ciertamente, nosotros necesitamos ayuda para que la gente no se nos siga muriendo. Pero además nosotros en algún momento tenemos que reactivar toda la economía perdida que está en el país para generar empleo, para que la gente pueda trabajar dignamente, para que los hogares vuelvan a su condición de seguridad alimentaria adecuada. Entonces, es por eso que este panorama es tan triste y tan difícil para Venezuela. Y es un momento estelar para que los organismos del sistema de Naciones Unidas revisen estos mecanismos, porque eso es bastante injusto para Venezuela. Justo quería preguntarle, porque ¿qué justificación es esa? Y es decir, la pregunta evidentemente es retórica, pero tomando en cuenta que todas estas instituciones, agencias, tienen personal en terreno, saben de la realidad, trabajan coordinadamente con organizaciones venezolanas, ¿cómo pueden utilizar, digamos, el argumento de que no hay conflicto armado para no incluir a Venezuela entre los países que podrían recibir algún tipo de ayuda? ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate, el alarma de alguna manera se prendió puesto que el informe global de crisis alimentaria incluye a Venezuela. Ya por lo menos ahí hay un reconocimiento del asunto, ¿no? No estamos como hace 3 años, 4 años, que hubiera sido lo ideal, además, porque hubieras podido prevenir. Y eso, y recuerdo mucho todas las estrategias y todas las denuncias y todas las puestas de banderas y de alarmas
pero la respuesta que uno recibía es que no sabemos, es que los indicadores no van, y resulta que una gente que se está muriendo no es un indicador más, es una gente que sufre y es una gente que tiene un problema que hay que resolver. Entonces, es un tema, es el tema de nunca acabar, y es el tema que se convierte en un círculo vicioso, porque mientras estos mecanismos no se aclaren, y pueden haber muchísimos mandatos, como el mandato que en 2013 el entonces secretario general de las Naciones Unidas realizó, si no mal recuerdo, era con un conflicto que había en Burkina Faso, había un conflicto bien importante, y el Ban Ki-moon hace un llamado al personal de las agencias del terreno que independientemente de cualquier cosa tienen que reportar lo que están viendo localmente. Pero esto en Venezuela pues ha estado lleno de obstáculos. Mira tú, desde el 2012 hemos estado llenos de premios, reconocimientos por cumplimiento de metas anticipadas. Recordaba yo en estos días, digo, bueno, mi abuela diría que esto es pavoso, pues celebrar antes de que te lo den, ¿no? Entonces, realmente ha sido un hecho desafortunado detrás de otro. Y la exhortación es para todo el mundo, incluyendo a los organismos estadales venezolanos, a que vamos a reflexionar todos en conjunto y vamos a terminar este sufrimiento para todos. Yo creo que todo el mundo está sufriendo por igual y todos queremos resolver. Entonces, tu pregunta es muy buena, pero nos llama una vez más a exhortar a revisar esos mecanismos, porque esos mecanismos son lentos, esos mecanismos a veces terminan siendo excluyentes y muy desiguales para los países a lo largo del planeta. Ahora, hablemos del impacto real con el cual ustedes han tenido que lidiar, por ejemplo, en la Fundación Bengoa, porque nos han dicho distintos analistas, especialistas, que en Venezuela existe una población que ya no tenía, digamos, con qué cubrir sus necesidades básicas a diario. Y la han recluido en medio de una cuarentena por el COVID-19. ¿Cuál es la información que ustedes han logrado levantar? El impacto que ha tenido esta situación, que lamentablemente puede agravarse producto del incremento del número de casos, ya una situación confirmada por el equipo que acompaña a Nicolás Maduro. La escuchamos. Bueno, fíjate, es difícil primeramente tener datos a ciencias ciertas en estas circunstancias. O sea, para nadie es un secreto que todos tenemos que guardar aislamiento social y confinamiento, y que es cada vez, además, las encuestas, por ejemplo, que uno realiza, que son encuestas de hogares, o hacer un seguimiento con antropometría, con peso y talla de niños, pues se convierten en un verdadero reto, porque no tenemos ni siquiera cómo trasladarlos hasta los lugares, ¿no? Pero haciendo un poco de contacto telefónico y tratando de armar las piezas de un rompecabezas bien difícil de armar, por cierto, nosotros sí podemos decir que la gente está sufriendo, que las estrategias de sobrevivencia se han multiplicado. Si antes existían unas estrategias de sobrevivencia que nos llamaban y nos partían el alma de verdad de una manera dramática, pues ahorita es el triste, porque hemos visto gente que antes, por ejemplo, hacía 2 comidas, ya no sabemos ni cómo llamar eso, será un cuarto de comida al día. Hemos visto gente intentando trabajar por unas migajas de comida, ¿verdad? Ya el pago no se piensa en términos de, por ejemplo, de un dinero ni de una transferencia, sino que se piensa también en términos de comida. Y por supuesto también lo otro que está extremadamente alterado son las rutinas, y las rutinas en particular de los niños. Entonces, uno ve este panorama y uno dice, bueno,
¿cómo hacer? Para mí es muy obvio que vamos a tener muchos más problemas y más profundos, problemas nutricionales. No me queda duda, porque si antes la gente estaba haciendo 1 o 2 comidas al día y ahorita está haciendo media o un cuarto de comida al día, es lógico que yo lo único que puedo esperar es un deterioro del estado nutricional. Y bueno, y aquí nos tocará pues hacer frente a esta situación, dar lo mejor que podemos y seguir trabajando. Marianela Herrera, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, médico, profesora de la Universidad Central, forma parte del equipo del CEN desde la Fundación Bengoa, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa sobre el tema que debatimos la mañana de hoy, el impacto social de esta crisis para Venezuela. Vamos a la pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca del impacto de lo que el director del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha descrito como una tormenta perfecta para países como Venezuela, el impacto social. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Susana Rafali, ella experta en nutrición pública, seguridad alimentaria, acción humanitaria, forma parte del equipo de Cáritas. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿qué tal? Bien, con mucho interés de conocer el análisis de nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa. Yo iniciaría a partir de una reflexión que hacía nuestra invitada anterior, la doctora Marianela Herrera. Decía que algunas agencias internacionales se excusan en el hecho de que Venezuela no esté en guerra para, sacar a nuestro país de la lista de naciones que podrían recibir algún tipo de ayuda. Yo le pedí una reflexión inicial acerca de este tema. La escuchamos. Sí, nosotros hemos visto con preocupación que en algunos de los últimos informes de
en los que se visibiliza la situación alimentaria de Venezuela, finalmente, después de 4 años de no aparecer, de que el país ni siquiera, no existe el país entre las crisis alimentarias del mundo solo porque el Estado no enviaba datos oficiales. Estos reportes se tienen que hacer con data oficial, bien sea producida por Naciones Unidas con la anuencia del Estado o por el propio Estado. Como eso no había ocurrido, no existía Venezuela en la lista de países con necesidades. Sin embargo, el año pasado se realizó una encuesta nacional de seguridad alimentaria, que es la que publica el Programa Mundial de Alimentos y sobre la cual da sus análisis tan severos sobre el país, tan críticos. Esto se ha utilizado y Venezuela vuelve a aparecer, entonces aparece finalmente en estos informes. Lo que estamos temiendo es que en todo informe está claro, en las notas metodológicas, que el Estado no endosó los resultados de la encuesta. Es decir, el Estado permite que la encuesta se realice, los resultados están allí, pero luego el Estado no admite que la situación es tan seria. Entonces, ante eso, es imposible activar los mecanismos de entrada de ayuda alimentaria a Venezuela hasta que el Estado no endose o acepte que la situación es así de dramática. Eso no se va a mover, no se va a destrancar el juego. Y por eso es que es una tormenta perfecta, porque están dadas todas las circunstancias para que la situación de seguridad alimentaria de los hogares en Venezuela termine de colapsar y el Estado no puede esta vez responder. Y oye lo que te voy a decir, Alejandra, esta vez el Estado no puede responder, ni siquiera queriéndolo, porque el planeta entero entró en una crisis de inseguridad alimentaria sin precedentes en nuestra era moderna. ¿Qué quiere decir esto? Que por efectos de los mecanismos de contención de la pandemia por COVID-19, los mercados alimentarios están sumamente restringidos y los inventarios de alimentos que se pueden mover por comercio exterior también. Así que los países que pudieran eventualmente enviar asistencia alimentaria directa a Venezuela o a través del Programa Mundial de Alimentos están manejando sus propias crisis y no van a tener inventarios suficientes para enviar aquí. Así que esto es lo que nos preocupa y nosotros quisiéramos entonces exhortar que el Estado termine de admitir la severidad de la situación, de manera que las negociaciones que puedan estar en curso con el Programa Mundial de Alimentos se concreten y pueda llegar algo de ayuda y que nos apeguemos a lo que las cifras están diciendo, porque es la mejor manera de llegar con algo relevante para salvar a alguien en este país de la crisis a escala que se viene sobrevenida a la que ya teníamos. Ahora, quiere decir, y para que la audiencia lo entienda, que ahora mismo no recibimos ayuda en algunos casos por el desconocimiento de la crisis que hace el régimen venezolano, el equipo que acompaña a Nicolás Maduro. Esa es la razón. Lo entendiste bien. Eso fue lo que quise decir. En pocas palabras lo resumiste. Es decir, en cualquier país del mundo, y Venezuela no es la excepción, para que la ayuda a la asistencia alimentaria entre a esa escala, tiene que ser porque el Estado lo solicite y la ayuda que se está pidiendo sea para una emergencia a gran escala. Es decir, con la presión que tiene ahorita el Programa Mundial de Alimentos, no va a ir a establecer operaciones en países con emergencias pequeñas, de baja intensidad, en la que no esté implicada gran cantidad de población. Entonces, para que ese mecanismo se active, la emergencia tiene que ser a esa escala, el Estado la tiene que reconocer y tiene que solicitar la ayuda, pero tiene que suceder las tres cosas juntas. Lo que no se puede permitir es en los mecanismos humanitarios que el Estado pretenda que la ayuda venga sin que la solicite, sin que deje publicar las cifras y sin que se manejen los verdaderos valores de la situación. Porque ¿cómo planificamos si no tenemos en manos la información sobre dónde están, quiénes son los que más necesitan y cómo focalizar esto? Esa es la verdadera situación. Ahora, es una situación un poco absurda, ¿no cree usted? Bueno, y lo digo a título de reflexión, es decir, nuestra invitada no tiene responsabilidad en esto, pero porque las consecuencias están allí y lo hemos hablado con usted, con otros analistas, expertos que están en el terreno lidiando con la crisis, la desnutrición
Y bueno, ahora con el efecto que va a tener la pandemia por el incremento del número de casos, yo le pediría un comentario al respecto porque las consecuencias lamentablemente las vamos a ver y probablemente las sufrirán los países de la región, o sea que digamos la situación va a ser absolutamente evidente. ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí, yo te quisiera contestar esto en 3 niveles y no como una opinión, sino con evidencias en la mano. Nosotros hemos visto crecer la desnutrición al doble de lo que se predecía en los demás países. O sea, los demás países mencionaban que la desnutrición aguda por efectos del bajón económico de la pandemia, no por el efecto del virus en sí, sino por el efecto del apagamiento económico y del confinamiento, el efecto que se iba a tener sobre la desnutrición, habían estimado que podía representar un incremento de unos 2 o 4 puntos porcentuales en la desnutrición aguda infantil. Nosotros estamos acusando recibo de una desnutrición que pasó de un 8 o 10% a finales de febrero a casi un 14% en abril. Yo no te estoy hablando de una exacta, eso, si te lo digo en palabras simples, son niños que están por morir por esta situación. Entonces, por la situación de inseguridad alimentaria que se sobrevino sobre la que ya teníamos. Ese es el primer efecto. El segundo efecto, antes de llegar allí, es que la gente sin alimento no va a acatar el confinamiento. Si el país no acepta y pide ayuda inmediatamente para regularizar los inventarios de alimentos en el país y para estabilizar los precios de los alimentos y que la gente tenga mayores ingresos, la gente se va a mantener en la calle. No es que va a volver a salir, es que nunca estuvo confinada. Cuando yo oigo los planes de flexibilización de la cuarentena y uno ve la situación en la calle, uno dice, pero ¿de qué estamos hablando si la gente está en la calle desde el día 1? Porque no tiene con qué comer, es gente que vive de la proximidad, del encuentro, del trabajo diario. Ese es el segundo efecto. Puede aumentar la propagación del virus porque la gente no acate el confinamiento. Y el otro efecto que esto puede tener es un mayor desgaste en los medios de vida familiar que no nos va a permitir adaptarnos a un empeoramiento si la epidemia arrecia, como pareciera que va a ser el caso, que entró ya en una fase de expansión. Bueno, yo le pregunto, comentaba con, insisto, nuestra invitada anterior, reportes sobre países similares a Venezuela, al menos que forman parte de la lista del Programa Mundial de Alimentos publicada para el año 2019. Las circunstancias son diferentes, evidentemente, por las características, pero esa es la lista en la que estamos ahora mismo, países vulnerables, producto de crisis humanitarias complejas. Yo le comentaba a nuestra invitada anterior que preocupa mucho reportes de naciones como Yemen. Insistimos, el caso de Yemen es un país que lleva años en un conflicto, atravesando un conflicto armado, pero según la cadena Sky News, citando a un representante de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, bueno, ellos temen que ese país podría desaparecer, un poco llevándolo al extremo, tomando en cuenta el impacto de la crisis que arrastraban, ahora la crisis sanitaria. Yo le pediría un comentario al respecto porque, digamos, ese es el contexto para Venezuela. Usted nos decía en una conversación anterior que no podemos manejar en nuestro país la crisis sanitaria al igual que otras naciones, sino en el contexto de países vulnerables, como es el caso nuestro. ¿Qué puede decirnos? Sí, tu comentario resalta 2 cosas importantísimas. La primera es que en las 10 peores crisis alimentarias del planeta quedamos en número 4. Y los otros 9 países que están en la misma lista, con la excepción de Haití, son países cuya crisis alimentaria se debe a un conflicto o a una guerra, conflicto interétnico, una guerra, a esto. Y el otro con el que sí nos parecemos un poquito más, porque su crisis alimentaria no es por un conflicto, es Haití, pero Haití está allí por el efecto masivo que ha tenido la sequía sobre las cosechas del país. Entonces, en Venezuela no es ni uno ni lo otro. Estamos en una zona tropical con la frontera agrícola en mínimos, porque no se está casi sembrando.
no hay un conflicto armado declarado de gran intensidad. O sea que la crisis alimentaria yo no voy a decir que es gratuita porque sería una irresponsabilidad, pero ¿cómo es posible que nos jalemos esta torta sin ningún factor fortuito sobre nosotros, sino por pura decisión? Por decisiones mal tomadas, por políticas públicas más manejadas y por mantener una crisis a nivel de factores internacionales afectando al país de esta manera. Por cosas que se han podido revertir o se han podido evitar. Es quizás la crisis alimentaria de las 10 peores más evitable y por lo tanto la más inadmisible. Pero lo otro que mencionaste es que en el resto de países donde la COVID-19 está generando una crisis de alimentación importante, una crisis sanitaria importante, se puede manejar con medidas sanitarias porque no hay una crisis humanitaria sobreañadida. Pero en nuestro país, el problema es que la respuesta a la COVID se ha dado muy enfocada solo en lo sanitario. Y esto quiere decir que se ha enfocado en cosas que tienen que ver con agua, saneamiento, higiene, salud, los hospitales centinela, los ventiladores, las pruebas, y no se ha atendido y se ha dejado rezagado el resto de las necesidades vitales e incluso otras enfermedades. Entonces esto va a redundar en una repotenciación de nuestra vulnerabilidad frente a la propagación y con un factor añadido, si me da tiempo unos segundos adicionales de decir esto, que es que el cuerpo humanitario del país está muy debilitado porque los fondos, la financiación internacional se ha enfocado mucho en los aspectos sanitarios y en Naciones Unidas y las organizaciones del país más pequeñas se han visto muy limitadas en financiamiento. Hay muchas que están emprendiendo despidos masivos, María Alejandra, yo no quiero sonar apocalíptica, pero imagínate, eso es la tormenta perfecta. Son todos los factores de amenazas activados, nuestra vulnerabilidad al límite y las personas que pueden ayudar colapsando también. Entonces, porque no tenemos espacio, porque no nos dan recursos, porque no tenemos gasolina, por cantidad de factores. Entonces, de verdad yo estoy preocupadísima, creo que nos vamos, ahora sí, tú has sido testigo estos años entrevistándome, que nunca he querido dar una voz catastrófica, de alarma catastrófica, pero las puertas. Susana Rafali, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido, el impacto social de esta crisis que no podemos perder de vista por las consecuencias de las que estamos hablando. Ella es experta en nutrición, seguridad alimentaria, acción humanitaria, trabaja con Cáritas también en Venezuela. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos.
con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con un dato. Venezuela será tema que van a tocar en reunión abierta por videoconferencia los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este 20 de mayo a las 3 de la tarde. Habrá que ver qué surge de allí. Bueno, estamos hablando de probablemente la tercera reunión donde Venezuela es motivo de preocupación en el órgano más importante de Naciones Unidas. Bueno, no es para menos. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.